la resignación del pueblo para no tener mayor conflicto, como el callar y el que ya no vale la pena decir que el que calla otorga, sino que el que calla puede conservar la vida, puede conservar la vida. Y hoy día se hace más visible que nunca debido a las sucesivas desilusiones que con ello lleva. La desilusión que dejó la Revolución Mexicana pues fue prácticamente que permeó toda la cultura, toda la sociedad mexicana, porque allí estaban cifrados muchas esperanzas de reivindicación, muchas esperanzas de equilibrar como la que hoy es una desigualdad muy fuerte, una desigualdad, una pobreza, un aislamiento y una persecución. Entonces eso, de alguna manera, en el transcurso de la novela, va deluciendo cuál es la personalidad del mexicano, cuál es la manera como se comporta y por qué se comporta de esa manera así. Entonces ese deje de tristeza de la novela está paralelamente a la parte narrativa de tipo lírico, de tipo poético, está allí implícita y lo deja uno pensando pues también como muchas cosas. El término vuelve a utilizarse los hijos de la chingada, que es un momento determinado que Paz la utilizó en el libro de El laberinto de la soledad, ¿no? En ese libro del laberinto de la soledad, pues Paz necesitó de la chingada para remitir totalmente a un ser marcado por su historia, marcado por sus circunstancias, marcado por sus sufrimientos, marcado por sus desigualdades. Y eso de alguna manera lleva el pabellón de la desesperanza, porque igual que Colombia, conflictos, no terminaba un conflicto cuando ya empieza el otro y el otro y el otro y el tipo político, y especialmente la mujer, ¿no? El trabajo, el atentado de la vida contra la mujer, pues de alguna manera queda allí. Y los personajes que utiliza, especialmente las mujeres, la Taconcitos, por ejemplo, la Taconcitos que se menciona con mucha frecuencia, que es un personaje importante que deja entrever cuál es la silueta del comportamiento de un segmento de la sociedad mexicana. Y sobre esa Taconcitos, pues la novelista discurre un accionar y toma la otra y hace lo mismo y la otra, y Luisa y Julia y todas las otras personas que va narrando de esa manera. Pero el tema es viva Cristo Rey y los hijos de la chingada, ¿no? La chingada refiriéndose más bien como a un fracaso, a un propósito que se coloca en un momento determinado y que de un momento a otro pues se fracasa, ¿no? Introducir ese término de chingar que la poeta o la narrativa disecciona para describir o describir situaciones que se puedan estar presentando. El otro punto que yo quería decirle que eso de los hijos de la chingada, pues no es solamente de México, sino que Chile y Argentina, el término se chinga, es cuando algo no resulta, cuando algo se frustra, cuando algo queda fallido y cuando fracasa, por ejemplo, un intento, cuando fracasa, por ejemplo, una empresa. Pero en México esa palabra se convierte en algo muy propio, hasta podía pensarse que yo me acuerdo que alguna vez leí que se tiene un día del grito, se celebra una fecha del grito, ¿no? Y el grito es como en un momento de esos todos los mexicanos por las ventanas o por las puertas comienzan una fiesta a través de gritar y gritar mucho como una especie de desasosiego de su inquietud interna que se tiene. Entonces esta palabra de México se convierte en un amplio abanico de posibilidades de la cultura, del machismo, de la historia, de la religión
y todo se compone en una palabra que según en este momento pasa, es un secreto a voces, un adhesivo cultural que está implantando en lo más profundo del ser del mexicano. Se encuentra como en ese ADN y surge en los momentos de explosión del mexicano, de explosión de cólera o de explosión de alegría, de festejo, de alguna manera, allí está incluido ese término que lo utiliza en algunas veces o varias veces la novelista. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero dejar en claro es como estos dos aspectos y uno muy sensible y es el tema de los crímenes, ¿no? Y como que ese poder, ese atrevimiento y esa utilización del poder va implícita a la muerte. Es muy, muy clara la novela a través de todo su relato de que siempre está hablando de la muerte y de la muerte y de la muerte en un momento determinado y nos deja a nosotros como un dejo de tristeza. Y en última intervención es, ¿por qué? Yo le pregunto más bien a ustedes, ¿por qué el título? ¿No? ¿Por qué el título? Si uno termina de leer la novela y hace relación y echa mano para pensar por qué recuerdos del porvenir, eh, no, perdónenme, y por eso hago la pregunta, porque no vi como esa hilación entre lo uno y lo otro. Muchísimas gracias por su atención. Don Carlos, muchas gracias por tu intervención. Sí, claro, o sea, lo que menciona tiene pues ahí su parte. No sé si se refería al grito de independencia, pero me imagino que sí. Sobre los personajes, claro, la Taconcitos es un personaje bien interesante ahí. Otro que me llamó la atención, lo que usted menciona de la presencia de la mujer, no sé las demás cómo lo notaron los demás. Eh, el Garro, me pareció a mí también, lo quería mencionar hace un rato, juega con el papel de la mujer de una manera muy, muy sutil, con unos diálogos muy, muy precisos, como en la parte en la que Rosas ya está cateando buscando al muerto, no muerto, en está el padrecito que se le perdió, eh, y entra a la casa de la viuda con la hija, con Conchita, con la niña, con la señorita, y ella dentro de sí empieza a decirse lo que su papá y, si no estoy mal, su tío decía, que una mujer calladita se ve más bonita, ¿no? O sea, como, y empieza a reflexionar sobre esa parte, justamente Garro con ese simple, en esa pequeñísima escena, menciona un papel muy, muy fuerte que juega el papel de la mujer en ese entonces y todavía en la actualidad, ¿no? Otro personaje también que me pareció interesante, pues obviamente el de Julia. Eso. Eh, Julia justamente es como lo irreal. Todo el mundo la admiraba, la quería, pero al mismo tiempo era todo lo contrario. Y hay una parte que justamente fue la que compartí en mis redes sociales, cuando ella va a visitar a Felipe para avisarle que lo van a ir a buscar para matarlo, donde ella solita por fin se va desprendiendo. O sea, como que esa parte que usted menciona y pregunta del título con relación a la novela, creo que es con el tiempo, ¿no? Con el que va jugando Garro, o siento yo, o así lo entendí, si alguien más me puede también ampliar o comentar sus apreciaciones. Siento que ella lo que hace es juega con el eterno retorno, esta parte que Borges trabajó mucho también. Eh, Justamente con el niño, cuando era niño Nicolás, ¿no? El hermano de Isabel, donde ella, que Nicolás empieza a contar esta parte, está sonando un teléfono, donde Nicolás empieza a contar esta parte de, ay, se me fue el hilo, de que él está recordando sus memorias futuras, pero está contando eso cuando el niño tenía 5 años, ¿no? Ya. Recordaba que había visto la nieve cuando en realidad no había visto nada y la mamá se burlaba del niño. Eh, y también lo noté en el inicio de la novela, donde empieza narrando el pueblo, donde dice, yo estoy aquí sentado sobre esta piedra y Eso.
alerta de spoiler para los que no lo han terminado de leer. Eh, Al final, cuando es Isabel la que termina convertida en piedra y empieza ella también a ver desde la cima todo el pueblo, justamente empieza a decir, está recordando lo que va a venir. Entonces, es como en la parte en donde Julia y Felipe escapan, donde se detiene el tiempo, donde empieza a describir cómo el campesino vio esa burbuja de Ixtepec, donde ya estaba amaneciendo, pero en Ixtepec estaba todavía oscuro, o sea, y donde todo se detuvo, y esa bella descripción que hace Elena de justamente esta parte, siento que es justamente como ese juego, ¿no? O sea, los recuerdos del porvenir es ese ir y venir, ese eterno espiral en el que el pueblo estaba como constantemente inmerso, llámese violencia, llámese como quiera uno llamarlo. Creo que así fue como yo le entendí un poco Muy esa bien, parte. sí, señora, muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, yo, respecto a lo que comentaban del papel de la mujer, me parece que esta novela es una de las primeras en México que tiene esta diferencia y en la cual el papel de la mujer que plantea Elena Garro es distinto a las anteriores, o sea, pasa de una mujer sumisa, obediente, que está para atender la casa, al esposo, a los niños, al ser una mujer más independiente, con mucho más carácter, y no solo en cuestión personal, sino también en la relación que tienen con el hombre. Hay muchas mujeres en el que notan una relación muy clara de cómo ellas dominan las acciones del hombre, ¿no? Cómo lo que ellas digan, lo que ellas pidan es lo que cumplen ellos en muchas cosas. Y este papel como de dominación, de seguridad, es una de las primeras veces que aparece en la literatura mexicana. Creo que también eso le costó a Elena Garro el que muchos editores no quisieran publicar esta obra, sino tuvo que ser a través de etapas que se publicó, porque atacaba el papel del hombre, ¿no? El papel de dominante de él mismo. Claro, ¿y a ustedes no les pareció que el personaje de Tomás Segovia, que Elena le da re duro al poeta del pueblo, no creen que se refería a Octavio Paz? Pero quizás sí. Pues es que con Octavio Paz, o sea, tuvo la relación toda la vida de estar peleando eternamente y estar compitiendo eternamente por lo que escribían, por quién escribía mejor, por los recursos que utilizaban, por lo que no escribían, por las ideas que tenían, por simplemente imaginar algo que querían escribir, ¿no? Al grado de que, pues, en un punto de la historia, Elena Garro toma todos los textos que había escrito y los lanza al fuego para quemarlos, incluido este libro. Y Exactamente. al darse cuenta de eso, Octavio Paz, al darse cuenta de eso, pues lo saca del fuego, la obra valía tanto que iba a ser una tragedia que pues ardiera por completo. Pero, o sea, creo que de por sí una relación, un matrimonio tiene sus retos. Creo que un matrimonio con una pareja que tiene la misma sesión tiene también sus retos en cuestiones de convivencia, de competencia, de poder relacionar y poder ayudarse mutuamente en sus propias actividades. Y creo que dos personas con el ingenio, con la creatividad de Octavio Paz y de Elena Garro, convivir como personas de entrada, ¿no? Como en una relación casi forzada en la que Octavio Paz abusaba mucho mentalmente y emocionalmente de ella. Y bajo todo este contexto, poder compaginar el que los escriban algo exitoso, o sea, es muy difícil que se logre. Se me hace muy factible que pasen todos estos conflictos que les estoy platicando y que pues llegue al punto del hartazgo, del fastidio, de decir, ya, sabes que no quiero nada, así sea lo mejor que haya escrito, bye, ¿no? Y quemar todo. Qué fuerte, qué mujer muy fuerte, realmente. Eh, ¿Alguien más, no sé si quiera comentar algo con respecto a los personajes de esta parte de la novela o algo que les haya llamado la atención? Sí, yo quiero, no había tenido la oportunidad de participar, si quisiera decir algunas cosillas, estoy bastante de acuerdo con todos los comentarios. Inicialmente yo sí, a mí sí me parece
la novela está narrada por el pueblo, sino que es circular. Entonces el pueblo arranca desde el mismo lugar donde termina la novela, ¿cierto? Que es la piedra que luego termina siendo Isabel. Entonces desde allí, desde esa piedra, empieza a narrar, y esto es lo que me parece en general, pues me parece una gran novela. El pueblo empieza a narrar, y cuando una narración arranca, pues arranca hacia adelante, ¿cierto? Pero en la medida en que va narrando, empieza a decir, y estoy desolado, y he pasado por muchos lugares, y llego a una casa abandonada, pero esta casa antiguamente estuvo habitada, y uno no se va dando cuenta, pero empieza a narrar como si fuera hacia adelante, pero empieza a hablar del pasado del pueblo. Y todo lo que nos cuenta es algo que ya pasó. No es algo que está sucediendo, sino algo que ya pasó y que el pueblo está recordando, y luego nos va entretejiendo todos estos personajes que van a tener allí sus constantes reflexiones justamente al respecto de qué es el porvenir, y además pues como que la gran metáfora que me parece a mí que nos plantea Gigarro es como la que tú habías mencionado, en efecto, o sea, como que caemos víctimas de nuestros propios errores, o sea, estos países latinoamericanos caen víctimas de sus propios errores y repiten constantemente una misma historia, ¿no? O sea, a una revolución sigue un pequeño periodo de tensa calma que es terminado por una nueva revolución, que básicamente son los mismos autores las que las hacen, donde hay nuevas matanzas. Así empieza contándolo y así termina, porque luego dice, y se fue Rosas y llegó otro general que colgó a otros ahorcados en las mismas ramas de los árboles. Entonces es como que todo se repite constantemente y de una manera inexorable, que estamos como condenados a repetirnos y estar en un círculo eterno. De los personajes, evidentemente, y en esto concuerdo con Vane, las mujeres son las que hacen lo que quieren con esta, ay, se me olvidó el nombre de la chica, con Rosas, ¿cierto? Lo obliga a que haga todo lo que ella eh, quiere, Julia, Julia. Julia, y en general todos los militares, como dice el libro, con sus queridas, hacen lo que ellas digan, ¿no? Hay una escena donde uno le regala los caballos, y entonces dice, tal como me los pidieron, así mismito se los estoy regalando, con la mancha donde querían. Básicamente, las que quieren salvar, las que pretenden salvar al padre, o sea, realmente las que toman las decisiones y las acciones están en manos de las mujeres en la novela, y son los hombres los que se ven allí como cobijados o afectados por las decisiones de ellas. Y respecto de los personajes, bueno, y hablando aquí de la visión del poeta, a mí me parece que hay como dos niveles. El uno, que está Tomás Segovia, que es el poeta que yo sí creo que debe echarle ahí unas buenas pullas a Paz, porque es el poeta como intelectual, que bota conversaciones, pero que siempre está muy pendiente de sí mismo, y que se la pasa en conversaciones aburridas que giran en torno a su propio saber, y como que no tienen en cuenta a los demás. Y es el que a cada rato, pues uno percibe ahí los comentarios, ¿no? Que los poetas son aburridos, los poetas no piensan en nadie más, los poetas solo piensan en sí mismos, y la otra contesta, sí, y ahora ¿quién le quiere escuchar la conversación a este? Ese sería un poeta, pero a mí me parece que también hay otra manera en que se refleja la poesía en la novela, además de la escritura, y es con el presidente. El presidente es un personaje que a mí me llamó mucho la atención, porque el presidente justamente a mí me parece que es la otra cara del poeta. Es el que está preocupado por las palabras, el que anda todo el tiempo rodeado de diccionarios, quiere cultivar la palabra, y no sé si ustedes recuerdan, hay un momento en que siente que el pueblo se está perdiendo, se está yendo de las manos, y lo único que se le ocurre al presidente, que luego nos damos cuenta que es el loco del pueblo, para defender al pueblo, es hacer unos conjuros mediante los cuales va a desaparecer a Rosas, y va a desaparecer como los que están haciéndole daño al pueblo. Y además, ustedes recuerdan que este personaje lo pinta con un sombrero de copa que siempre sale por el pueblo,
y su misión, no sé si se fijaron en eso, la misión de él era recoger las malas palabras y las guardaba en su sombrero de copa, ¿no? ¿Y por qué recoger las malas palabras? Porque las malas palabras afectaban al pueblo, entonces él como que salía todos los días a caminar, recoger esas malas palabras, guardárselas en el sombrero y luego meterlas en su casa y devolverlas al diccionario, tratando de que esas malas palabras o se resignificaran o dejaran de ser utilizadas. Y ese me parece que es como el otro lado del poeta, el lado que podría interesarle más a Garro, ¿cierto? O sea, no el poeta pantallero y fanfarrón, que es el que critica, sino el poeta que está realmente preocupado por la palabra y trata de mantenerla viva, trata de mantenerla vigente, trata de cultivarla y evitar que caiga como en el desgaste y termine vacía. Ese sería y pues es el loco del pueblo, ¿no? Al que pues como que nadie le pone atención, pero al mismo tiempo todos respetan, eh, que todos le siguen el juego, tampoco es que no le pongan, o sea, no le ponen atención a nivel, digamos, de importancia de hechos, pero al mismo tiempo sí le reconocen un estatus y sí, de hecho es el único que sale libre luego de todas estas conspiraciones. Esa para mí sería la otra cara del poeta. Y, y la novela, me encantan los dos recursos que utiliza, el de cuando todo está perdido para los amantes, ese momento en que todo se detiene y cómo lo describe, y también cuando está el otro momento álgido, que vienen los fusilamientos, que todo sale mal, que no se puede salvar el que querían salvar, eh, y que la chica quiere ir a hacerle el reclamo y luego cómo se termina convirtiendo en una piedra que va a ser la piedra que nos cuenta la novela. Pues no, desde donde el pueblo empieza a contar la novela. Entonces, esos dos recursos me parecen realmente asombrosos y ahí uno de verdad que aprende mucho a cómo se narra y cómo se consigue verosimilitud sin necesidad de estar diciendo cosas reales, ¿cierto? Entonces, pues yo quisiera ir a Ixtepec, por ejemplo, a ver si encontramos el camino y vemos la piedra, porque seguramente que habrá una piedra que, que tenga una leyenda que sería una mujer enamorada de un amor prohibido. Pero seguramente eso, y si no está en Ixtepec, tiene que estar en algún otro pueblo. Una piedra que tenga esa leyenda, una mujer que se convirtió en piedra por su amor prohibido, por su amor no santo. Eso era básicamente. Pues si no está en Ixtepec, debe estar en Iguala, la piedra, que es justamente del pueblo donde pues le intenta hacer como el homenaje Elena Garro, ¿no? A, a esta ciudad y a los personajes que están ahí. Y pues Vanessa me acaba de hacer caer en cuenta de algo, que también hay que mencionarlo, que Elena Garro realmente no quería ser escritora, no quería escribir, ¿no? Entonces es aún más impresionante que teniendo esta particularidad de ella, de que le parecía absurdo eh, dejar de leer y por sentarse a escribir, que escribiera estas genialidades, ¿no? Porque no solamente fueron los recuerdos del porvenir lo que, lo que la saca al aire, ¿no? O sea, la que la deja la levanta como escritora, sino realmente es cada una de las obras que ella tiene y que sus obras de teatro han sido muy representadas. Eh, por ahí les voy a pasar otros links también en las redes sociales. Varios de sus cuentos fueron tomados como argumento para el guión de películas. Esta novela, Los recuerdos del porvenir, también fue llevada al cine. eh, y bueno, y ahí está como ese detalle, que Vani ahorita sí igual nos puede comentar un poco más a fondo esta parte de que ella no quería escribir y que fue la hermana la que le mostró, rescató el baúl donde tenía todos los manuscritos y fue lo que nos cuenta Vani de que arroja el fuego. Eh, que es justamente este tipo de actitud de ella también se ve dentro de los abusos que tuvieron otros sobre ella, ¿no? Por ejemplo, con el argumento de uno de sus cuentos para
para una película, parece ser que intentaron como robarle los derechos, después intentaron como hacer la cuestión de decir, no, no es cierto, yo te estaba buscando, era para que me dieras la firma para, para que me autorizaras a utilizar tu obra y demás. Pero entonces hay como ciertos detalles dentro de toda la vida de Elena Garro que, pues que vale la pena desmenuzarla y seguirla leyendo. No sé si, Vane, pues nos puedas contar un poquito más sobre esta parte de Elena Garro, la Sí, no escritora. sí. Pues originalmente, bueno, eh, encontraron unas cartas en las cuales Elena Garro pues deja plasmar muchas cosas que estaban como un poco ocultas de su vida, ¿no? Algo de esto es que ella no quería ser escritora y ella se lo dice a su padre, ¿no? Ella quería ser bailarina. Entonces, fue una lectora muy ávida desde pequeña y pues para la familia era como el siguiente paso, el que tenía que escribir. Entonces el papá la presionaba para que escribiera y pues ella no quería, ¿no? Y no, o sea, yo quiero ser género, yo quiero ser bailarina y si se tratara de que a todos los que nos gusta leer tenemos que escribir, pues entonces todos en esta familia tendríamos que ser escritores porque toda la familia pues era ávida a la lectura y a la que presionaban era a ella. Entonces, en el 53 tiene una enfermedad, no recuerdo específicamente de qué, pero esa enfermedad la lleva a tener que durar un tiempo prolongado con tratamientos con esteroides fuertes. Y después de ese tratamiento, durante la recuperación, es cuando escribe Lo recuerdo del porvenir. Y lo escribe como un homenaje a su infancia, a Iguala, pues a la vida en el pueblo y un poco como un escape del sufrimiento físico que estaba teniendo en ese momento de enfermedad. Y después de que escribe la novela, guarda en un baúl y se queda en el baúl muchísimos años, junto con unos poemas que le escribe a Adolfo Bioy Cázares, que Adolfo Bioy Cázares fue como el amor de su vida, ¿no? Y ella, alguien moría de amor, era por él. Y pues se quedó ahí el libro junto con las cartas y otros textos. Y en 1960, la hermana de la escritora, la hermana de Elena, encuentra este baúl y pues rescata las obras que tenía ahí. Eh, Elena las pues empieza como a revisar, a acomodar un poco, pues ver qué se puede hacer con ella. Entonces, dice que la escena que más le gusta de mucho platicar este libro con él, él empieza a comentar la historia del libro en sus círculos literarios y en sus círculos sociales, hasta que llegó un punto en el que la historia fue tan sonada que le comentaron empezaron a decir a ella que Carlos Fuentes y Buñuel le iban a robar la historia para escribirla y para hacer una película. Entonces, para ese momento, ella es cuando tiene un pleito fuerte con Octavio Paz y quema el texto. Y Octavio Paz lo rescata y lo publican, pero pues quizá de no haberlo hecho en ese momento, pudo haber sido por ahí una historia similar a nombre de Carlos Fuentes, ¿no? O algo del estilo. Y pues bueno, puede ser realmente porque se han dado ya muchos casos, ¿no? O sea, se han develado muchas historias alrededor de estos escritores, eh, pues de altos escritores, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario con respecto a la novela? No sé, Lucila o Joana. Bueno, Carlos, el nuevo Carlos, él me dijo que quería entrar para ver la dinámica y demás. Y no sé si Juanita, que está aquí presente, ya leyó el libro o no, o también está, pues, escuchándonos atentamente. No, 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 yo solamente quería escucharlos porque pues no leí el libro, pero entonces encontré la página de Instagram y me pareció supremamente interesante. Entonces pues dije, me voy a meter hoy a escuchar
pues a la próxima me leo lo que toque leerse, pues para participar, como para no quedar ahí como volando, pero igual me gustó muchísimo, me pareció muy, muy interesante todo lo que ustedes dicen, todo lo que aportan, la parte histórica, la parte también como de la relación tormentosa que Elena tenía con Octavio, y pues nada, muchísimas gracias, de verdad. No, pues bienvenidos, bienvenida, claro que sí. No, y pues perdón por los spoilers, ¿no? Que te estamos haciendo, que les estamos haciendo. No, pero realmente en cuanto la leas es otra cosa. Otra cosa que quisiera yo comentar con respecto a la novela es, ya hemos hablado de la narrativa tan bella que tiene, pero es que tiene esa forma de meterlo a uno ahí y de hacerlo sufrir. Yo no sé si a ustedes también les pasó que a mí me hizo sufrir en la parte donde Rosas los tiene ahí encerrados en la fiesta, no los deja salir, y todo el mundo está, no, que sigan tocando la música, no, que pasen las viandas, que pasen las bebidas, y llega un punto en que ya todo el mundo está desesperado porque el general no regresa, ¿no? Y todos ya están como, ¿y qué pasó? Ya, o sea, ya, y esa parte la sufrí también. No sé, esa forma tan bella que tiene pues de escribir y de poner los ambientes, los tonos, todo que lo mete a uno dentro de la novela. Uno hace parte de esas voces de ese pueblo que anda murmurando por ahí los chismes de Ixtepec. No sé si a ustedes les pasó también. Sí, tu comentario me recuerda a algo que se me había quedado en el tintero y es justamente eso. O sea, ahí yo la sentí, y bueno, ahora sí que no sé si también es por esta coyuntura actual, pero es una novela como del encierro, porque hasta el mismo pueblo, en el mismo pueblo hay como una especie de encierro, pero todo el tiempo es gente encerrada, o sea, las queridas de los militares no pueden salir de sus habitaciones, no pueden salir del hotel, se llama Hotel Jardín, pero no pueden salir del bendito hotel. La gente encerrada en sus casas, siempre son como las descripciones dentro de las casas. El forastero, este extraño que llega, le ofrecen una casa, se encierra en la habitación, sale muy pocas veces o sea, cuando hablan de las calles es cuando van de un lado para otro, pero nuevamente encerrarse. Yo siento que hay como un constante encierro allí, es como una prisión, como que no hay razones para salir, que me lleva al otro punto, que es cuando el extranjero, este personaje extraño que de pronto aparece, le dice a Ixtepec le hace falta ilusión, ¿no? Ixtepec perdió la ilusión y la única manera que se le ocurre a él para recuperar la ilusión y que luego termina siendo efectiva, pero al mismo tiempo truncada, es hacer teatro, ¿cierto? Entonces, como que es algo así como que nos hace caer en cuenta que la sociedad actual ha dejado de lado las actividades artísticas y eso la tienen como encerrada en otro montón de cosas y la única manera de alimentar la ilusión y la imaginación sería a través de las actividades artísticas. Cuando logran que le sigan la corriente para que un grupo de jóvenes, igual que él, empiezan a montar la obra de teatro, todos se empiezan a involucrar, los vecinos empiezan a llevar las sillas, empiezan a prestar casas, se empieza a murmurar de que va a haber teatro, viene como una alegría y una ilusión, y de ahí viene justamente el momento drástico cuando bueno, pero no, ya que hay personas que no han leído la novela, pues no voy a decir más. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como que se está en camino a alcanzar la ilusión, por lo menos a tener un respiro, y no se logra. No se logra, y luego viene como una vez de nuevo, otra vez un comienzo. Y también el ejemplo nuevamente de las queridas, cuando ya están pensando que se van a ir, sus pensamientos es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y lo primero que se les ocurre es, bueno, tal vez me consiga otro esposo, otro, para repetir más o menos lo mismo de estar ahí. Entonces es como un continuo estar encerrado que sí percibí mucho en la novela y que por momentos me pareció agobiante. Muy cierto, la señora Elena tiene como esos detalles y pues bueno, ahí poquito a poquito la fuimos desmenuzando a Elena Garro y es que la novela da para mucho, realmente. Tiene muchos, muchos detalles, muchos matices, eh, y pues léanla, los que no la leyeron, recomendadísima. Y Juanita, si te quieres unir al grupo de WhatsApp,
me escribes por el Instagram otra vez y te mando el enlace para que te unas al grupo. Por ahí mando los libros y tu correo electrónico también pásamelos para que tengas las lecturas que se están realizando. Y pues ahí también les mando como cositas de interés de la autora o películas, por ejemplo, eh, que estén relacionado, todo que esté relacionado con la autora. No sé si alguien más quiera comentar o si no, ya vamos como cerrando la charla del día de hoy. Yo solo quisiera hacer un No, comentario yo estoy de acuerdo muy con pequeño. todos los. A ver, Joana y Lucila. Se A me ver, son No, Joana. dale, Joana primero. dos comentarios pequeñitos. Uno del documental que nos pasaste, de La Cuarta Casa, que me pareció curioso dos cosas. Uno, pues cómo cuentan sí cómo fue su matrimonio, o sea, prácticamente ella no se dio cuenta que se casó. Fue así como un flashback de no sé en qué momento me casé, pero me casé, me pareció muy curioso. Y el segundo fue una imagen que ella utiliza tanto en la novela como que recuerda de su padre, y era el hecho de quitar el péndulo del reloj. Me pareció muy interesante Mm. que metiera como esa imagen de que él trataba de detener el tiempo, suponía ella, al quitar el péndulo del reloj, y es una imagen que aparece al inicio prácticamente de la novela y no deja de ser muy curiosa, muy llamativa esa imagen. Cierto, cierto, todo el tiempo. Es que también eso es como lo interesante de intentar conocer un poquito alrededor y dentro de la vida de la autora, como para poder tener esos pequeños detallitos, ¿no? Que también uno dice, por aquí va el asunto. Lucila, por favor. Listo, ¿no? Pues yo básicamente estoy muy de acuerdo con todos los comentarios de todos, los de Carlos, que pues especifica muy claramente cómo la historia se va narrando en una época y en un lugar. Y los aportes que nos dio Vane, espectaculares, espectaculares porque pues sabe a ciencia cierta lo de la cultura de México. Eh, También los aportes tuyos, Anmita, y lo que dice Rodolfo, sí, la falta de emoción, a mí también me llamó mucho la atención, la falta de ilusión que tenían ahí. Entonces, pues básicamente me queda esa novela como la descripción de que ese lugar sea activo en cada día, que es un poco también de lo que hablaba Carlos del devenir, que yo creo que la esperanza de todas las personas era esperar el devenir de un venir mejor, de un venir mejor. Y los personajes que se ajustan mucho a todo lo que realmente es la política y lo que es el murmullo y el rumor de los pueblos cuando cuentan los chismes, y el papel de la mujer indiscutiblemente es muy triste cómo se ve pues usada y a la vez ella usa. Y, y sí, pues como dice Alma, es una novela para leerla con calma y degustarla, porque básicamente sí, son sus personajes los que hablan y hablan de una manera pues muy amplia. El sitio que me pareció bastante nostálgico y melancólico como lo muestran. Y ya, pues eso era lo que quería aportar. ¿Listo? Muchas gracias, Lucila. Claro, no, sí, tienes razón. Toca tenerle paciencia y darle todo el tiempo posible. Y sobre todo, pues, lo hablamos con Rodolfo en el contexto político social mexicano. Creo que algo que hay que darle, pues, o sea, hacerlo notar a Garro es que justamente con esta parte del realismo mágico, si hacemos de cuenta como que esa guerra es inventada, esa guerra es todo producto de la imaginación de la autora, por lo mismo que nos contó Mónica, que es totalmente irreal la cantidad de muertes que hubo por la violencia y demás, pudo haber sido en cualquier otro lado y pudo haber no existido, pero al mismo tiempo es tan real y tan marcado esto que también es justamente lo que le da el peso a la novela.
Y chévere, que eso es lo que se ve y se aprecia en los autores universales, ¿no? Que justamente, aunque es muy local la novela, al mismo tiempo la hace universal. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, yo. Dale, Vane. Que a pesar de que la novela fue escrita en los 60, bueno, publicada en los 60, así como lo ven en la novela, en el que todo pasa y nadie puede hacer nada y están como atrapados en este ciclo de repetición de los mismos procesos como de Anasato, sigue siendo el mismo Ixtepec. O sea, Ixtepec es un pueblo de hasta la fecha, es completo, es un país entre el estado de... Y como yo creo que también en muchos pueblos pequeños de Colombia, pasan los años y pasan las décadas y lo mismo que pasaba en los encuentros, en los nacional, pueda aspecto, ¿no? Sigue habiendo violencia, sigue habiendo autoritarismos, robos y absolutamente de todo, y la gente está, pues hasta cierto grado, acostumbrada a ese nivel de vida, a ese tipo de vida, porque es lo que siempre se ha vivido ahí. Y es la historia, digo, ahorita se le puso el nombre de Ixtepec, pero es la historia de muchos pueblos en México y supongo que también de muchos pueblos en Colombia y en toda Latinoamérica. Claro, eso se repite mucho en los pueblos de Colombia también. Claro, eso es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de María Mercedes Carranza y de Emilia Yarza, que justamente son dos autoras, bueno, en este caso ya tres autoras, que trazan su línea narrativa desde esa mirada, ¿no? O sea, esa mirada que, que la violencia pues ha trazado a toda Latinoamérica, pues desde los tiempos, desde la conquista y demás, ¿no? Más allá, y que vienen marcado. Entonces, pues nada, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, Yo para sí, sí, cerrar. sí, sí. Bueno, es que justamente a partir del comentario de Vanessa, caí en cuenta de algo y es que fíjense ustedes que el único al que le va bien en toda esta trágica historia es al que lamentablemente esto cayó de nombre. La única vez que hay un personaje que tiene mi nombre en una novela y es un desgraciado. El terrero, el que se robaba las tierras, es el único que le va bien. A la mamá de él y a él es el único personaje que no le importa, o sea, no importa el cambio de que haya de régimen militar, no importa el cambio que haya social, es el único que sigue robando, es el único que sigue recibiendo dinero porque le pasan mordidas, es el único que sigue viviendo bien como venía viviendo bien a partir pues de su actividad ilegal. Entonces, eso da mucha rabia, o sea, es totalmente doloroso y es muy cierto, ¿no? O sea, el único que sale bien librado de todo es el que pasa por encima de los demás a través de una actividad ilegal y que le está robando las tierras y todo eso, y la novela se termina y el man sigue robando tierras y enriqueciéndose con la pobreza de los demás. Era eso que se me había quedado en el tintero. No, y sigue siendo muy vigente todavía. Que a los que obran mal sí les sigue yendo bien. O sea, es como el manfloro en este caso, ¿no? La palabra que utiliza Elena Garro para referirse justamente a este personaje, que nos pareció curiosísima esa palabra. Yo no la había escuchado y pues nos enteramos que era el que se esconde debajo de las faldas de la madre, ¿no? En México y en otros lados era como, pues bueno, hacer alusiones a cuestiones sexistas y demás, pero el concepto de la novela es el que se esconde en las faldas de la mamá, y ese era lo que hacía este personaje de Rodolfito en la novela. ¿Alguien más? Por mi parte, pues yo puedo decir que pues seguiré leyendo a Elena Garro. Les voy a pasar otros textos de ella por el Google Drive, por la carpeta. No sé si ustedes ya vieron la carpeta que les envié, les compartí en Google Drive. Lo que voy a hacer es que voy a
en lugar de enumerar los PDFs o los archivos EPUB, voy a crear carpetas por autoras, por si nos encontramos otros textos sobre la autora o de la autora y nutrirlos ahí. Los únicos que quedarán afuera de las carpetas serán los que estemos leyendo en ese momento, porque, pues, por ejemplo, Vani me acaba de compartir un texto que habla justamente sobre la piedra maldita, por así se llama, que habla justamente de la interpretación que le dan a la piedra de Ixtepec, ¿no? Y entonces la hacen todo el contexto religioso, desde esta mujer en las historias bíblicas que es convertida en sal, eh, de la traición de Isabel, de la hija de los Moncada que traiciona a la familia y al pueblo, hacen la alusión con la traición de Judas. Entonces hacen como un análisis justamente de esta piedra, de la transformación, de esa metamorfosis, como una maldición. Entonces se los voy a compartir también en el WhatsApp y en la carpeta, y para que tengan todos estos textos que creo que vale la pena, y pues ya los van leyendo. Como les decía al inicio, la idea del circo de lectura es básicamente que conozcamos estas autoras, que sepamos sus nombres, nos interesemos, pues en este caso, darle la oportunidad a algún texto suyo y pues eso, si no nos da el tiempo de terminar de leer el texto y no nos importa que nos hagan spoiler, con mucho gusto se pueden unir, eh, y, y pues también adentrarnos en otras obras de ellas, ¿no? Yo quisiera que ustedes leyeran La culpa es de los tlaxcaltecas, que es una obra de teatro de Elena Garro, que es muy cortita, realmente es muy corta, si no estoy mal son 13 páginas, eh, y me parece muy buena, entonces se los voy a compartir. Y de mi parte, pues nada, quedé maravillada con Elena y gracias. No sé si quieran comentar algo como cierre. No, muchas Marta, gracias, quisiera muy hacer un interesante todo el trabajo último que... comentario haciendo. A ver, Carlos y Joana. Carlos primero y luego Joana. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Carlos Luis primero. Sí, Carlos Luis, Joana, Lucila. Hola, listo, ¿no? Para una vez más resaltar lo valioso de este encuentro, este círculo de lectura valiosísimo nos aporta muchísimo, y el trabajo en equipo, el trabajo conjunto enriquece mucho los conceptos, las interpretaciones, los avances, el estilo de los autores, los personajes, valiosísimo. Para mí ha sido muy grande y por eso le agradezco a Alma, a Rodolfo y a todas ustedes tan valiosas como son. Muchas gracias. ¿Para cuándo queda la próxima sesión? Sí, ya vamos. Ya les comentó eso. Joana y Lucila. Nada, yo solo me iba a comentar, haciendo la asociación de pueblos Colombia-México, pues acá tenemos un refrán que es pueblo chico, infierno grande. No sé si en México tengan alguno similar. Y no solamente aplica El para lo que mismo. serían el mismo. No solamente aplica para los chismes o los murmullos de pueblo, sino en este caso aplica pues para su contexto social y político, Totalmente. que se parecen mucho a los de acá. Su contexto social y político es muy similar. Totalmente. Gracias, Joana. Sí, es el mismo, y tienes toda la razón. Lucila, por favor. No, yo solo quería, pues ya dije lo que tenía que decir de agradecimientos y todo, que me ha gustado mucho. Yo realmente te confieso que no lo terminé. Me falta poco, pero me No, gustó. pero Finalmente me con calma, enganchó. sí, no hay problema, con calmita. Y lo otro es que me estás debiendo el libro que me ibas a mandar de María Mercedes Carranza, el PDF. Es que no he podido, de hecho también se lo debo a Vanessa, porque no he podido escanear, pero Ajá. quedan mis pendientes, queda en mi lista de pendientes. Vale, no importa. O si de pronto alguno de nuestros compañeros que ya lo tienen nos lo puede reenviar por WhatsApp, sería chévere.
pero ¿te refieres a cuál de María Mercedes? El que leyeron anterior a que yo me vinculara con ustedes. ¿Te refieres, bueno, El de libro María de Mercedes poesía de María Mercedes. leímos la Vainas y otros poemas, entonces ese también está ahí en la carpeta, te lo reenvío. Ajá, El que no está es el de vale. Guadalupe Nettel, ese sí lo leímos desde una aplicación de lectura, porque ese sí no Ah, botado en librerías y está, pues no, está muy bien cuidado en internet, entonces ese sí no está disponible más que en compra, libro digital y en aplicaciones de lectura. Pero de resto sí te los reenvío. vale, muchas gracias. No, Muchas con gracias. mucho gusto. Ahora sí, la siguiente lectura. Ahora, ¿dónde está el librito? ¿Alguien más va a decir algo? Si quieren, comenten algo en lo que busco el librito. Aquí está. La siguiente lectura es Carolina Dávila. Como les comentaba al inicio de la reunión, vamos a leer esta poeta colombiana, bogotana, contemporánea. Ella nació en 1982. Las bellas ediciones que vamos a leer, hemos estado leyendo de poesía, son las ediciones de un libro por centavos de la Universidad Externado de Colombia. La carpeta ya también está, pero igual les paso el PDF en el WhatsApp. Juanita, igual como te comentaba, escríbeme por Instagram para que te agregue al WhatsApp, al grupo y a la carpeta de lecturas para que los tengas. La próxima reunión va a ser, como es un libro muy corto realmente, decidimos ahí sí que darle 5 días más a Elena Garro y quitarle 5 a Carolina, pero no se preocupen, es muy corto y pues lo pueden ir leyendo a su ritmo y demás, y créanme que les va a alcanzar el tiempo de lectura. La siguiente reunión es el viernes 26 de junio. Con eso cerramos el cuarto mes de lecturas. ¿Sí es el cuarto? No, el tercero. El tercer mes de lecturas e iniciamos el cuarto mes. Entonces, ahí para que nos reunamos, nos vamos a reunir de ahora en adelante a las 6 de la tarde, que por cuestiones de trabajo, tanto Joana, Rodolfo, yo y demás, nos cambiaron los horarios y pues es hasta las 6 de la tarde. Espero que no haya ningún inconveniente. Para el nuevo Carlos y Juanita, no hay un día específico de reunión. O sea, técnicamente lo que hago es que cuento exactamente los 15 días y en el día que caiga, en ese día nos reunimos. Entonces, van a variar los días de reunión. Este cayó martes, el siguiente cae viernes, nos hemos reunido en domingo, en sábado, en miércoles. Entonces, para que lo tengan, lo que sí es fijo es la hora. Y como siempre, paso el link por, eh, por WhatsApp para que no haya problemas de seguridad y eso, como en la primera reunión. Y pues nada, de mi parte sería todo y en verdad agradezco mucho que se hayan unido al círculo de lectura. Veo que regresó Lili. También Lili, si te quieres unir al círculo, puedes escribirme por Twitter y te paso el link y te agrego a la carpeta de PDFs que tenemos de las lecturas para que, pues, igual si quieres más adelante leerlos o acompañarnos en las lecturas que por ahí están. Y pues nada, de mi parte sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y una feliz noche, que nos queramos mucho, que nos apreciamos bastante. Que nos Claro. cuidemos mucho. Muchas gracias a